3 meses después de enterrar a mi hijo, escuché su voz en medio del bullicio de un centro comercial. No fue un simple parecido. No fue un eco sentimental, ni un engaño del dolor. Fue su voz, con ese tono suave que usaba cuando quería llamarme la atención sin que nadie más se diera cuenta. Me quedé paralizada, con las bolsas en las manos, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas con la fuerza de un puño. Giré lentamente la cabeza, temiendo lo imposible. Y entonces lo vi. Era él, mi hijo, vivo, caminando como si jamás hubiera muerto, como si no hubiera un ataúd bajo tierra con su nombre, como si no hubiera una tumba sobre la que yo me arrodillé tantas veces suplicando respuestas. Sentí que el mundo se me aflojaba debajo de los pies, el cabello, la forma de la mandíbula, la espalda recta, incluso la manera de mover las manos mientras hablaba por teléfono. Era él, él. Solté las bolsas y corrí. No pensé, ni respiré. Solo avancé entre la multitud, apartando gente sin pedir permiso, con lágrimas quemándome los ojos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, grité su nombre con una voz que no sabía que aún podía salir de mi garganta. Él se detuvo, giró lentamente, me miró con desconcierto. «¿Señora?», preguntó. «¿Está bien?». La voz, esa voz. Mi corazón casi se detuvo. «Eres tú», susurré. «Hijo, eres tú». El joven dio un paso atrás, sorprendido por mi reacción. «Lo siento», dijo, con un gesto cortés pero distante. Creo que me confundió con otra persona, pero yo no estaba confundida, ni loca, ni delirando. Ese lunar en su cuello, esa cicatriz diminuta en la ceja izquierda, hasta la manera exacta en que fruncía el ceño cuando estaba incómodo. Todo era idéntico. «No, no puede ser», balbuceé. «Te enterré. Yo misma te despedí». Él se tensó, tragó saliva, se volteó sin decir nada más y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida. Y justo aquí, antes de continuar con lo que pasó después, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Yo no lo iba a dejar ir. No otra vez. No después de haber llorado cada noche durante 3 meses, abrazando su ropa vacía. Lo seguí. Primero a pasos rápidos, luego corriendo. Él también aceleró, como si supiera exactamente que lo perseguía. Cruzó el estacionamiento sin mirar atrás. Yo apenas podía respirar, pero seguí avanzando con una determinación que jamás había sentido ni siquiera cuando él estaba vivo. Se detuvo junto a una motocicleta, miró hacia todos lados nervioso y en lugar de subir, siguió caminando, como si no quisiera que yo viera la matrícula, como si ocultara algo. Yo me escondí detrás de un auto, usando las ventanas como reflejo para no perderlo de vista. Lo vi caminar por un callejón lateral. Lo seguí a distancia, temblando. Él se detuvo frente a una casa pequeña, de fachada vieja pero cuidada. Tocó la puerta una vez, luego 2. Una mujer abrió desde adentro, una mujer que nunca había visto. Ella lo saludó con familiaridad, como si lo conociera desde siempre, como si fuera su hijo. Él entró. Yo casi no podía respirar. Me acerqué despacio. Mis manos estaban heladas. Me apoyé contra una columna, intentando asomarme por la ventana lateral, y lo que vi me dejó petrificada. En una repisa dentro de la casa había fotografías, varias, y entre ellas una foto que yo misma tomé cuando mi hijo tenía 5 años, sonriente, con los dientes chuecos y una cometa azul entre las manos. Exacta, la misma, con un marco distinto, pero era mi foto. Mi mente comenzó a desmoronarse. ¿Cómo podía ese desconocido tener escenas de la infancia de mi hijo? ¿Por qué esa mujer lo trataba como si fuera suyo? ¿Por qué él había huido al verme? ¿Cómo podía parecer tanto a mi hijo? Hasta en los gestos más mínimos. No sabía si mi corazón latía demasiado rápido o si había dejado de latir por completo. Toqué la puerta, suavemente primero, luego con más fuerza. Nadie respondió. Caminé hacia la ventana otra vez. El interior estaba silencioso. Apagué mi respiración y afiné el oído. Entonces escuché un susurro, una voz femenina, angustiada. «Ella lo vio», dijo. «Ella lo reconoció». Y luego la voz de él. «No puedes saber la verdad.
No todavía. Sentí que las piernas se me doblaban. Me sostuve de la pared para no caer. Ellos hablaban de mí. Ellos sabían quién era yo. Él sabía que yo lo había reconocido. Sabía que algo me unía a él. Y ese pensamiento me golpeó con una fuerza brutal. ¿Y si no estaba loco mi corazón? ¿Y si él no era un extraño? ¿Y si realmente era mi hijo? Me aparté de la ventana justo cuando la puerta se abrió. La mujer salió mirando hacia la calle, como buscándome. Yo me escondí detrás de un auto viejo, conteniendo el aliento. Ella volvió a entrar. Cerró de golpe. Me quedé allí, paralizada, hasta que el atardecer comenzó a caer. No sabía si llorar, gritar o derrumbarme. Solo sabía una cosa. No iba a detenerme. No después de lo que había visto. No después de escuchar su voz. No después de 3 meses de duelo que ahora parecían una cruel mentira. Prometí ante la tumba de mi hijo que, si alguna vez el destino me daba una señal, no la ignoraría. Y esa señal acababa de mirarme a los ojos, con la misma mirada que vi por primera vez cuando lo tuve en mis brazos recién nacido. Lo que fuera que había detrás de esa puerta, iba a descubrirlo, aunque me costara la vida. Esa noche no dormí, ni un solo minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del joven, mi hijo, pero no mi hijo, mirándome con una mezcla de sorpresa y miedo. Repasé cada gesto, cada detalle, la forma en que inclinó la cabeza, cómo frunció el ceño al hablarme, la manera exacta en que sus manos buscaban siempre los bolsillos cuando se sentía incómodo. Era él. No era posible, no era lógico, no era racional, pero mi corazón lo sabía. Al amanecer, me senté a la mesa con el café frío entre las manos. No tenía hambre, no tenía sueño, solo tenía una determinación que no recordaba haber sentido desde que era joven. Llevaba 3 meses sobreviviendo al duelo, 3 meses intentando aceptar que la vida puede arrancarte a un hijo sin explicación. Pero después de lo que vi, después de seguirlo hasta esa casa, ya no quería sobrevivir, quería entender. Decidí volver. No podía quedarme esperando respuestas en un sillón vacío. No después de ver las fotos dentro de esa casa. No después de escuchar a esa mujer decir, ella lo vio, como si yo hubiera descubierto algo prohibido. Conduje hasta el barrio donde lo había seguido la tarde anterior. Era una zona tranquila, modesta, con casas antiguas que compartían paredes y jardines pequeños. Estacioné a media cuadra, apagué el motor y respiré profundo. Tenía miedo, pero era un miedo distinto. No de perderlo, sino de descubrir una verdad que quizá podía destrozar todo lo que creí saber sobre mi vida. Me acerqué caminando con cautela. La misma casa, la misma fachada, la misma cortina verde moviéndose con la brisa. Caminé por la vereda fingiendo estar distraída, pero mis ojos registraban cada detalle. No había autos estacionados afuera. Todo estaba en silencio. Me detuve frente a la ventana lateral, la misma donde la tarde anterior había visto las fotos. Las cortinas estaban corridas esta vez. No podía ver nada hacia adentro. Toqué la pared, fría, áspera, intentando anclarme a algo tangible, porque dentro de mí todo era un torbellino. Respiré hondo. Me preparé para tocar la puerta. Y entonces la escuché. Una risa. La risa de él. Mi hijo. Era una risa suave, contenida, como la que hacía cuando se avergonzaba. Yo la conocía. Yo la había escuchado desde que él tenía apenas 3 años. Me quedé paralizada, con las manos temblando. Las voces venían del patio trasero. Caminé bordeando la casa, cuidando que mis pasos no crujieran sobre la grava. Cuando alcancé la reja lateral, me detuve y miré a través de los barrotes. Allí estaban, el joven y la mujer. Ella le hablaba con afecto, con una familiaridad casi maternal. Él cortaba leña con movimientos precisos, y ahí, en su nuca, vi otra vez la cicatriz. La misma que él tenía desde niño cuando se cayó de una bicicleta, y yo, desesperada, lo llevé al hospital. Me quedé sin aire. ¿Qué hacemos si vuelve?, preguntó la mujer, preocupada. El joven dejó el hacha, respiró hondo y dijo algo que me heló. Vamos a tener que decirle la verdad tarde o temprano. Verdad, tarde o temprano. La mujer bajó la mirada. Él se secó el sudor de la frente y añadió, ella no debería haberme visto todavía. No estaba listo. ¿Todavía? ¿No estaba listo?
¿Listo para qué? Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde donde estaban. Retrocedí un paso sin querer y la grava crujió bajo mi zapato. Ambos se quedaron en silencio. El joven giró la cabeza hacia la reja. Su mirada recorrió el patio, luego el borde de la casa, luego, justo hacia donde yo estaba escondida. Contuve la respiración. Sentí que mi corazón se detenía. Sus ojos se entrecerraron, como si percibiera una presencia. ¿Qué pasó?, preguntó la mujer. Nada, dijo él, aunque no sonaba convencido. Creí haber visto algo. El silencio que siguió fue insoportable. Me alejé sigilosamente hasta llegar a la esquina y seguí caminando rápido, como si mis piernas supieran que tenía que huir de ahí antes de que mis pensamientos me aplastaran. Llegué al auto y cerré la puerta con manos temblorosas. Me quedé allí sentada varios minutos, tratando de ordenar mis ideas. Pero cada vez que intentaba pensar en algo racional, una imagen volvía a mi mente. Las fotos en la repisa. ¿Cómo podían estar allí? ¿Quién era esa mujer para tener retratos de mi hijo, fotos que yo misma tomé y que jamás salieron de mi casa? La primera explicación lógica fue terrible. ¿Habían entrado a mi casa antes de su muerte? ¿Habían robado las fotos? ¿Habían estado observándonos desde hacía mucho tiempo? Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. La segunda explicación era peor. Quizá no era él quien murió. Quizá enterré a otra persona. Quizá alguien manipuló todo. Y la tercera me dejó sin aire. Quizá ese joven no era un extraño. Quizá realmente era sangre de mi sangre, pero no el hijo que crié. Mi mente era un laberinto sin salida, pero mientras buscaba respuestas, algo llamó mi atención. La motocicleta que él no usó la tarde anterior. Estaba estacionada a unos metros de la casa, oculta entre dos autos viejos. Me acerqué lentamente. Había un casco tirado en el asiento, y sobre el tanque, una calcomanía azul, una cometa azul. Un recuerdo me golpeó como un rayo. Cuando mi hijo tenía 7 años, le compré una cometa azul idéntica. Él la adoraba. Suscribió ese símbolo a todo: cuadernos, dibujos, incluso pegó una calcomanía en su bicicleta. Me llevé la mano a la boca para contener un grito. El mundo se me tambaleó. Él lo sabía. Él sabía detalles íntimos, detalles que nadie más podría conocer. Comencé a llorar dentro del auto, con la cabeza entre las manos. Era demasiado, demasiada coincidencia, demasiada familiaridad, demasiado dolor, pero entre las lágrimas, algo se encendió en mí como una chispa. Si había verdad detrás de ese misterio, si había alguna oportunidad, aunque fuera pequeña, de que mi hijo no hubiera muerto, yo iba a encontrarla. Aunque tuviera que seguirlos día y noche, aunque tuviera que enfrentar a esa mujer, aunque tuviera que desenterrar la historia desde el principio. Esa casa ocultaba algo. No sabía qué, pero lo iba a descubrir. Y cuando lo hiciera, mi vida nunca volvería a ser la misma. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de recuerdos que me golpeaban sin aviso, como si mi mente estuviera tratando de descifrar un rompecabezas que había estado guardado por décadas. Cada gesto del joven que vi en el centro comercial parecía encajar con un recuerdo distinto de mi hijo, pero al mismo tiempo había una extraña disonancia, como si fuese una melodía familiar tocada en un instrumento distinto, parecido, casi idéntico, pero no el mismo. Esa contradicción comenzó a abrir una grieta en mis certezas, y de esa grieta brotó un pensamiento oscuro que al principio quise destruir, pero que regresaba una y otra vez. ¿Y si el hijo que crié no era realmente mío? La primera vez que esa idea cruzó por mi mente, sentí náuseas. ¿Cómo podía pensar algo tan cruel? ¿Cómo podía siquiera considerar que mi hijo, mi bebé, mi niño, mi adulto perdido, no fuera el que yo creí que era? Pero el parecido con aquel joven, las fotografías en la casa, la cometa azul y, sobre todo, la reacción de la mujer cuando me vio, demasiadas piezas sueltas, demasiadas coincidencias imposibles. Esa mañana me obligué a revisar cosas de las que había huido durante años: cajas de recuerdos, documentos antiguos, álbumes de fotos. Todo estaba donde lo guardé después de su muerte. Abrir esas cajas era como arrancarme la piel. Cada fotografía era una herida, cada carta una punzada. Revisé su certificado de nacimiento, las firmas,
los sellos, la fecha, un día lluvioso que recordaba bien. Yo tenía 27 años, cansada por horas de trabajo de parto, pero feliz, tan feliz que no pude dormir durante 2 días. Él fue mi primer y único hijo. Pero mientras observaba ese documento, algo en mi memoria se agitó. Una enfermera. Un apagón breve. Un llanto que se escuchó desde otra habitación. Y luego, cuando me lo trajeron por primera vez, mi hijo estaba profundamente dormido. Demasiado dormido. Lo recordé como un flash, una imagen suelta a la que nunca di importancia, quizá porque nunca antes tuve razones para hacerlo. Respiré hondo, tratando de no perderme en mis propios recuerdos. El dolor comenzaba a mezclarse con una sospecha creciente. No solo podía ser que aquel joven se pareciera a mi hijo, podía ser que compartieran algo más profundo. Sangre, origen, historia. Decidí regresar a la casa que había visto. Tenía que saber más. Esta vez, no me escondí. Toqué la puerta con decisión, aunque las piernas me temblaban. Tardaron en abrir. Cuando la puerta finalmente se movió, la mujer apareció con expresión tensa. Me miró como si hubiese estado esperando ese momento. No me invitó a pasar, pero tampoco intentó cerrar la puerta. «¿Qué quiere?», preguntó, sin rodeos. «La verdad», respondí. Se quedó en silencio. Sus ojos repasaron mi rostro con una mezcla de culpa y temor. Finalmente dijo: «No debería estar aquí». «Entonces dígame por qué», insistí. «¿Quién es él? ¿Por qué se parece tanto a mi hijo? ¿Por qué tienen fotografías de mi familia?». La mujer apretó los labios. Su respiración se aceleró apenas. Miró hacia adentro, como asegurándose de que él no estuviera escuchando. «No puedo decirle nada», susurró. «Usted ya lo hizo», repuse. «Ayer, cuando dijeron que no debía verme todavía». Sus ojos se abrieron de golpe. Había cometido un error, y yo lo había escuchado. «Váyase», pidió. «Por favor, no se meta en esto». «Es mi hijo», exclamé. La mujer cerró los ojos con dolor. «No, no es tan simple», respondió finalmente. Su voz tembló apenas. Había miedo. Y también verdad. Dio un paso atrás, como si quisiera cerrar la puerta, pero me interpuse. «Solo dígame una cosa», dije. «¿Está vivo?». La mujer abrió la boca, pero no respondió. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. Me acerqué un poco más. Él me reconoció. Susurré. Aunque dijera que no. Lo vi en sus ojos, y sé que él también sintió algo. Algo familiar. Algo imposible de ignorar. «Por favor, necesito entender». Ella me miró largo rato. Finalmente, con un suspiro derrotado, dijo: «Usted no entiende lo que está pidiendo». «Soy una madre», respondí. «Y las madres queremos la verdad, incluso cuando duele». Sus ojos se humedecieron. Iba a decir algo. Lo sentí. Pero entonces, una sombra apareció detrás de ella. Él, el joven, mi hijo, o el reflejo de él. Él me miró. Yo lo miré a él, y vi algo que me desgarró. Miedo. Un miedo dirigido a mí. «Entra», le dijo la mujer a él rápidamente, empujándolo hacia adentro. «Ahora». Él retrocedió sin apartar los ojos de los míos. Su respiración también estaba agitada. Yo no dije una palabra. La mujer cerró la puerta entre nosotros. Me quedé fuera, con el corazón partido en 1000 pedazos. Yo ya no buscaba un fantasma. Yo buscaba una historia que me habían negado durante toda una vida. Regresé al auto y me quedé allí, inmóvil, hasta que otra idea me atravesó. Si él no era mi hijo, entonces ¿quién era el que enterré? Una pregunta que me heló la sangre. Me negué a llorar. No allí. No aún. Encendí el auto y me marché, pero mientras lo hacía, sentí algo diferente esta vez. Ya no era una viuda del duelo. Era una madre en guerra. Y juro por la vida que perdí, que no iba a detenerme hasta arrancar la verdad completa, aunque esa verdad destruyera todo lo que alguna vez amé. Pasé la noche entera en vela, sentada frente a la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad como si en ellas pudiera leerse una respuesta. Cada sombra parecía un recuerdo, cada ruido una advertencia. Había algo profundamente roto dentro de mí, pero también algo encendido. Era como si los últimos 3 meses de dolor se hubieran convertido en una sola línea recta, apuntando hacia una verdad que ya no podía evitar. A las 6 de la mañana me vestí sin hacer ruido, aunque vivía sola.
Tomé mi bolso y las carpetas donde guardaba documentos de mi hijo, certificados, fotos, recibos médicos, cartas, incluso algunas cosas que él escribió cuando era niño. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que necesitaba verlo todo con nuevos ojos. Me dirigí al hospital donde él nació. No esperaba encontrar grandes respuestas allí, pero era el primer hilo del que podía tirar. El edificio había cambiado desde entonces. Ampliaron alas, renovaron pasillos, pero el olor era el mismo. Ese olor mezcla de desinfectante y humanidad comprimida que siempre me llevaba a aquel día. En recepción, pregunté por los archivos antiguos. La mujer me miró con desconfianza. «Solo familiares directos pueden acceder», dijo. «Soy su madre», respondí. «Y necesito su historial completo». Firmé papeles, esperé casi una hora. Finalmente, una enfermera joven apareció con una carpeta delgada, muy delgada, demasiado. «Aquí está todo lo que conservamos del nacimiento», explicó. «Tenga en cuenta que hace 30 años se manejaban otros sistemas. Mucha información se perdió». Agradecí, pero un escalofrío me recorrió. Abrí la carpeta allí mismo. El certificado, los signos vitales al nacer y un documento extraño. Traslado temporal a incubadora por evaluación. Yo nunca supe nada de eso. Nunca me dijeron que lo habían movido de lugar. Según mis recuerdos, él estaba conmigo casi todo el tiempo. O al menos eso creía. Regresé al auto, pero no lo encendí. Me quedé leyendo cada línea hasta que una anotación a mano me llamó la atención. Cambio de sala por corte de energía. Esa coincidencia, ese apagón que vagamente recordaba, era real. No lo habían registrado en mi memoria, pero sí en el papel. Sentí náuseas. ¿Qué pasó en esa sala? ¿Qué se movió sin que yo lo supiera? ¿Por qué nadie nunca mencionó nada? Respiré hondo y conduje hasta la morgue municipal. Allí también necesitaba buscar respuestas. ¿El cuerpo que enterré era realmente el de mi hijo? A veces el dolor distorsiona, pero yo recordaba haber visto su rostro. Aunque también recordaba que insistieron en mantener el ataúd casi cerrado, por respeto al estado del cuerpo. En ese momento, hundida en el dolor, lo acepté sin cuestionar. Hoy ya no aceptaba nada sin cuestionarlo. En la morgue me atendió un empleado de rostro cansado. Le expliqué la situación. Me pidió el número de registro del fallecimiento. Se lo di. Buscó en una computadora antigua con teclas amarillentas. Finalmente levantó la vista y dijo: «Tuvimos un problema con ese expediente». «¿Qué tipo de problema?» «Fue transferido», respondió lentamente. «Un mes después del fallecimiento, solicitado por un organismo federal. Sentí que el piso se abría bajo mis pies». «¿Un organismo federal? ¿Cuál?» «No aparece especificado», contestó. «Solo un código interno». Mis manos temblaron. Mi hijo había sido intervenido, secuestrado, manipulado, encubierto. Algo inmenso se estaba moviendo por debajo de mi tragedia personal. «¿Puedo ver el registro original de la autopsia?», pedí. «Hay una nota», dijo revisando la pantalla. «Autopsia innecesaria. Cuerpo no requerido para análisis». «No, no, no». «¿Y la enfermera que recibió el cuerpo? ¿El médico que firmó?» «Ambos ya no trabajan aquí», respondió. «Y los contactos están desactualizados». Sentí que mi respiración se aceleraba, como si todo el aire se hubiera vuelto más pesado. Me apoyé en el escritorio. El hombre me ofreció un vaso de agua. Yo negué con la cabeza. No quería agua. Quería verdad. Salí tambaleando de la morgue. En el estacionamiento me quedé mirando el cielo gris que amenazaba lluvia. Y entonces un pensamiento se clavó en mi mente como un cuchillo frío. Alguien no quería que yo hiciera preguntas sobre la muerte de mi hijo. Y ahora que las estaba haciendo, ¿qué impediría que intentaran detenerme? Fui al auto, pero no lo encendí de inmediato. Tomé mis carpetas, las abrí sobre el asiento y comencé a comparar fechas, nombres, firmas. Algo no encajaba. 2 firmas del médico parecían diferentes, como si hubieran sido hechas por manos distintas. Mi corazón latía con fuerza. Saqué una lupa pequeña que guardaba en el bolso, una herencia de mi obsesión por revisar detalles cuando era costurera. Amplié la firma. Una tenía trazos firmes, seguros. La otra, temblorosos, disparejos, fraude, manipulación,
encubrimiento, y detrás de todo eso, una razón. Miré la foto más reciente de mi hijo, aquella en la que llevaba la chaqueta de cuero que tanto amaba. Sus ojos, siempre brillantes, parecían mirarme desde otro tiempo, y entonces una idea me estremeció. ¿Y si alguien necesitaba borrar su identidad? ¿Y si lo sustituyeron? ¿O y si lo usaron? La imagen del joven idéntico a él volvió a mi mente. El lunar, la cicatriz, el gesto, su voz. ¿Podían dos personas ser tan iguales sin compartir algo más que apariencia? La genética era caprichosa, pero no tanto. Había solo dos posibilidades. ¿Eran gemelos separados al nacer? ¿O uno de ellos no era quien decía ser? El cielo rompió en lluvia de repente, como un estallido, empapando el parabrisas. Yo seguía allí sentada, aferrada al volante, mientras la tormenta caía con furia. No sabía cuál verdad iba a encontrar, pero ya no había marcha atrás. Algo me lo decía con claridad, como si una voz lejana me hablara en susurros. La muerte de tu hijo no fue un accidente, y él no desapareció solo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Arranqué el motor. Iba a descubrir qué pasó, aunque tuviera que arrancarle la verdad al mismísimo infierno. Estuve todo el día dando vueltas con el auto sin rumbo, como si el movimiento me ayudara a pensar. Pero en realidad no estaba pensando, estaba recordando. Y el recuerdo que más me atormentaba era uno que siempre había considerado insignificante. El día en que mi hijo cumplió 10 años. Habíamos ido al parque. Él jugaba en los columpios mientras yo preparaba la comida. En un momento, miré hacia otro lado por no más de 30 segundos. Cuando volví a mirar, 2 niños corrían entre los árboles, ambos vistiendo camisetas azules. Uno era mi hijo, el otro era exacto a él. Tanto que por un instante no supe cuál era el mío. Recuerdo haberlos visto confundirse, cruzarse, reírse como si fueran un espejo. Me pareció extraño, pero los niños tienen parecidos todo el tiempo, o eso me dije. Nunca volví a pensar en eso, hasta ahora. Ese recuerdo comenzó a encajar en un rompecabezas que yo desconocía haber estado armando toda mi vida. Fui directo a mi casa. Necesitaba comprobar algo. Tomé el álbum de fotos y revisé cada imagen de mi hijo de niño. Su sonrisa, su cabello, sus ojos, todos esos detalles que había amado durante años. Pero hubo algo que siempre me llamó la atención y nunca cuestioné. En muchas fotos aparecía un pequeño reflejo detrás de él, un niño borroso, un rostro que siempre pensé que era un amigo, algún vecino, un primo lejano, pero ahora, al mirarlo con atención, no era un amigo, no era un primo, era el mismo niño, el niño del parque, el niño idéntico a mi hijo, y la pregunta más aterradora surgió. ¿Y si mi hijo tenía un hermano gemelo del que jamás me informaron? Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Me llevé la mano a la boca. El hospital, el apagón, el traslado de sala. ¿Podía ser posible que hubieran intercambiado bebés? ¿Podía ser que me entregaran solo a uno de ellos y el otro hubiera desaparecido sin explicación? ¿Y si ese joven que ahora veía era el gemelo perdido? Mi corazón latía tan fuerte que no podía escucharlo. En medio de mi horror, me detuve. Quise llorar, pero ya no tenía lágrimas. La verdad se acercaba como una ola gigante, y yo sabía que cuando me golpeara no habría forma de volver a ser la misma. En ese instante, como si el destino quisiera probarme, mi celular vibró. Era un número desconocido. ¿Diga? Contesté con voz temblorosa. Un silencio breve. Luego, una voz joven. Su voz. Deje de buscar, me dijo sin presentarse. Sentí que me desmoronaba por dentro. Eres tú, susurré. Tú sí sabes quién soy. No se meta en esto, dijo él con un tono tenso. No sabe lo que está removiendo. Eres mi hijo, grité, rompiéndome. O parte de él. ¿Por qué no quieres que sepa la verdad? Otro silencio. Respiró profundo. Porque la verdad la va a destruir, susurró finalmente. Y no quiero hacerle daño. Dime tu nombre, pedí. No puedo. Ven a verme, rogué. No te voy a hacer daño, solo quiero entender. Hubo un segundo de duda. Lo escuché respirar, y luego colgó. Grité de frustración, golpeé el volante. Dejé que el dolor saliera como un animal encerrado.
Me quedé con la cabeza apoyada en mis brazos, temblando. Justo en ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a confrontar a la mujer. Ella sabía más que él, y yo no esperaba más silencios. Manejé hasta la casa. Cuando llegué, la calle estaba oscura. Había un auto estacionado que no estaba el día anterior. Un sedán negro, con vidrios polarizados. Sentí un escalofrío. No era el tipo de vehículo que se ve en ese barrio. Toqué la puerta varias veces. Nadie respondió. Miré hacia la ventana. Cortinas cerradas. Miré hacia la reja del patio. Candado nuevo. Algo estaba mal. Algo muy mal. Cuando ya me había convencido de que no obtendría respuestas, escuché un ruido detrás de la casa. Un portazo. Pasos apresurados. Corrí hacia el callejón lateral. Alcancé a ver a la mujer guardando cosas en el baúl de un auto pequeño. ¡Espere!, grité. Ella se sobresaltó, dejó caer un bolso. Varias carpetas se esparcieron por el suelo. Me acerqué rápidamente y alcancé a ver documentos, nombres, fechas, fotografías de bebés y una foto de mi hijo recién nacido. Ella intentó recoger todo, desesperada. «¡No tiene derecho!», exclamó. «¿Qué me ocultó?», le grité. «Dígame la verdad». Ella se detuvo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Usted nunca debía saberlo», susurró. «¿Saber qué?». Ella cerró los ojos. Temblaba. Su hijo no debía haber muerto. Mi mundo se detuvo. «¿Qué dijo?». «Su hijo fue tomado», dijo con voz quebrada. «Necesitaban a alguien con su perfil. No puedo decir nada más o nos matarán a los dos». Me quedé helada. No podía moverme. No podía respirar. «Él», continuó ella señalando la casa. «Él es lo que quedó de un plan que salió mal». «¿Es mi hijo?», pregunté llorando. Ella negó suavemente. «No, pero tampoco es un extraño». Mis piernas se aflojaron. Me apoyé en la pared. Ella recogió las carpetas, entró al auto y antes de encenderlo dijo: «Si realmente quiere respuestas, busque el expediente Proyecto Loto. Todo comienza ahí». Arrancó y se fue. Yo me quedé sola, en mitad de la calle silenciosa, con el corazón golpeando como un tambor. Y antes de seguir con lo que estoy a punto de contarte, porque lo que viene te va a estremecer, debo decirte, antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Respiré hondo, me sequé el rostro y susurré al viento: «Proyecto Loto, voy a encontrarte». Esa noche, después de escuchar por primera vez el nombre Proyecto Loto, sentí que una parte de mí despertaba. No era esperanza, no era alivio, era una rabia antigua, profunda, que llevaba 3 meses dormida bajo toneladas de dolor. Algo en mí supo, sin duda alguna, que ese nombre era la llave de todo. La muerte de mi hijo, el cuerpo que enterré, el joven idéntico a él, las fotos en esa casa, el expediente transferido, todo estaba conectado a esas 2 palabras. Dormir no fue posible. Pasé horas frente a la computadora buscando todo lo que pudiera. Proyecto Loto arrojaba resultados mínimos, una mención en un foro antiguo, comentarios borrosos sobre programas de identificación y un artículo eliminado de un periódico local hace más de 20 años. Nada concreto, nada que explicara por qué una madre como yo había tenido que enterrar a un hijo que quizás no estaba muerto. A las 5 de la mañana salí de casa con una determinación férrea. Me dirigí al archivo histórico del municipio. No sabía exactamente por qué ese lugar, pero intuía que los proyectos viejos, los secretos enterrados, dejaban rastros que solo podían encontrarse en papeles olvidados. El edificio era frío, con estanterías metálicas que conservaban el olor a tinta y polvo de décadas pasadas. Le expliqué al archivista que buscaba información sobre un viejo programa gubernamental. No parecía sorprendido. Ese lugar recibía investigadores de todo tipo. «¿Proyecto Loto?», repitió el archivista, arrugando el ceño. «Ese nombre me suena, pero no está en los registros públicos. Necesito encontrarlo», dije, sintiendo que mi voz temblaba de urgencia. El hombre revisó un libro enorme, luego un catálogo digital, luego una lista de proyectos cancelados. «Aquí está el código», dijo finalmente, señalando una línea muy tenue,
escrita a mano. Año 1992. Clasificado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Clasificado por quién? Agencia Federal, respondió. No tengo acceso al contenido, solo a la existencia del proyecto. No era mucho, pero era suficiente. Año 1992. Clasificado. Proyecto relacionado con niños. Ese año no significaba nada para mí, hasta que lo pensé mejor. Mi hijo nació en 1993. Sentí un escalofrío que me recorrió entero el cuerpo. ¿Hay algún documento no clasificado?, pregunté. El archivista dudó, pero finalmente trajo una caja sin etiqueta. Esto estaba junto al registro, dijo. No dice Proyecto Loto, pero podría interesarla. Mis manos temblaban cuando abrí la caja. Dentro había sobres amarillos, fotografías en blanco y negro, informes médicos sin nombres, solo códigos. Pero lo que más llamó mi atención fue un cuaderno pequeño, de tapa azul, con una flor de loto dibujada a mano. Lo abrí con cuidado. La primera página decía: Pruebas de duplicación fenotípica, Protocolo 7, Supervisor DT. Mi respiración se cortó. Duplicación fenotípica. Eso significaba crear individuos con rasgos idénticos. Pasé las hojas con terror contenido. Había fotografías de bebés. 2 bebés idénticos por cada número de registro. Códigos escritos a mano. L01, L02, L03, 2 por cada número. Siempre 2. Gemelos. O duplicados. O algo que no quería comprender aún. Luego encontré una nota escrita con tinta corrida. Las familias solo deben recibir a uno. El otro será reasignado. Bajo ninguna circunstancia deben reencontrarse. Mis manos se cubrieron de sudor. Leí la frase una y otra vez, sintiendo que el mundo se hacía más pequeño a mi alrededor. Bajo ninguna circunstancia deben reencontrarse. Recordé al niño en el parque. Recordé el apagón en el hospital. Recordé el certificado con firmas distintas. Recordé la insistencia en no abrir el ataúd. Comencé a llorar sin control. No puede ser, susurré. El archivista me miraba con preocupación. Señora, ¿está bien? Necesito llevarme esto, dije. No está permitido, respondió con firmeza. Lo miré a los ojos. Le hablé con una voz que no parecía mía. Es sobre mi hijo. No voy a dejarlo aquí. Él dudó demasiado. Y finalmente, con un suspiro cansado, dijo: 5 minutos. No más. Corrí al auto con la caja en brazos. Allí, completamente sola, abrí el cuaderno nuevamente. En una de las últimas páginas había un registro de pruebas fenotípicas numeradas del 01 al 20. Y al final, registro L14, fecha 1993, estado, completado, asignación A, sujeto entregado a familia, asignación B, sujeto retenido para observación, nota, riesgo emocional elevado si se reencuentran. Mi cuerpo entero se quedó rígido. El año de mi hijo, L14, 2 bebés, uno para mí, otro desaparecido. Y entonces, la frase que cambió mi vida. Sujeto A, entregado a familia González, mi apellido. Y debajo, sujeto B, en custodia para programa secundario. Sentí que el aire me abandonaba. Él, el joven, el que había visto, el que había hablado conmigo, el que tenía mis fotos, el que tenía los gestos de mi hijo, era sujeto B. Mi hijo no había sido el único. Mi hijo tenía un doble, un hermano, una copia, un gemelo o algo más, algo que todavía no podía comprender. Y lo peor no era eso. Lo peor era la última línea del cuaderno. En caso de muerte del sujeto A, el sujeto B debe ser monitoreado de inmediato. Mi hijo A había muerto, pero B estaba vivo y me estaba evitando. Guardé el cuaderno contra mi pecho y cerré los ojos. Dios mío, ¿qué les hicieron? Por primera vez, no lloré de tristeza. Lloré de terror. Salí del estacionamiento del archivo como si me estuviera escapando de un crimen. El cuaderno azul estaba en el asiento del copiloto, temblando junto conmigo cada vez que el auto pasaba por un bache. No sabía si era ilegal lo que acababa de hacer, pero sí sabía que era inmoral lo que ellos habían hecho 30 años atrás. Y si yo había sido víctima, mi hijo también lo había sido. O mis hijos. No sabía ya cómo llamar ese vínculo. Conduje sin rumbo por varios minutos, hasta detenerme frente a un parque vacío. Apagué el motor y respiré profundo.
Tenía que ordenar mis pensamientos o me iba a volver loca. Abrí nuevamente el cuaderno y repasé el registro L14. 2 bebés idénticos. Sujeto A, entregado a mí. Sujeto B, retenido. Ambos con características altamente compatibles para pruebas fenotípicas. Me dolió el estómago. ¿Qué pruebas? ¿Por qué necesitaban duplicar bebés? ¿Para quién trabajaba esa gente? Pasé las páginas frenéticamente, buscando pistas. En una hoja arrugada, encontré una anotación en letra distinta, quizá de un científico diferente. Los sujetos comienzan a presentar sueños compartidos y recuerdos cruzados a partir de la adolescencia. Riesgo máximo de colapso emocional si descubren la verdad. Cerré el cuaderno con fuerza. Mi hijo siempre tuvo pesadillas. Me decía que soñaba con otro niño, uno que lloraba igual que él. Yo lo llevaba al psicólogo, pero nadie supo explicarlo. Ahora lo entendía. No era un sueño. Era un recuerdo cruzado. Era él, conectándose con su doble. Me llevé las manos a la cara. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente. Entonces, mi celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. 3 palabras. Deje de buscar. No era él. No era la mujer. Era alguien más. Alguien que sabía exactamente dónde estaba. Respondí con los dedos temblando. ¿Quién es? Segundos después, llegó otra respuesta. Alguien que quiere protegerla. Mi sangre se heló. Y antes de que pudiera contestar, un tercer mensaje. Se acerca el sacrificio. Leí esas palabras una y otra vez, sin comprender. ¿Sacrificio? ¿De quién? ¿Por qué? Miré alrededor, paranoica, esperando ver un auto sospechoso, una sombra moviéndose, pero no había nadie. Encendí el auto con desesperación. Tenía que hablar con el joven. No podía esperar más. Volví a la casa donde lo había visto. Cuando llegué, la puerta estaba abierta de par en par. Eso, por sí solo, fue suficiente para acelerarme el pulso. Entré con cautela. «¿Hola?», susurré. La sala estaba vacía. La cocina también. La mesa sin platos ni tazas. El silencio absoluto. Corrí hacia la habitación del fondo. La mujer estaba allí, empacando a toda velocidad. Ropa, documentos, dinero. Me miró con desesperación. «Tenemos que irnos», dijo. «¿Ya vienen? ¿Quiénes? ¿Dónde está él?». Ella negó con fuerza. No debió buscar el proyecto. La marcaron. Ahora lo saben todo. «¿Quiénes? Dígame dónde está mi hijo». Ella apretó los dientes. «Él no es su hijo». «Entonces dígame quién es», grité. Ella se detuvo. Se acercó. Me tomó las manos. «Escúcheme bien», susurró con voz rota. «Usted crió al sujeto A. Yo cuidé al sujeto B. Fueron separados porque así querían mantener el equilibrio emocional. 2 vidas distintas, para que ninguna colapsara. Entonces, ¿por qué él vive así? ¿Por qué recogiendo latas, escondiéndose?» «Porque él nunca se adaptó», respondió ella, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Él sabía que algo le faltaba. Sabía que no era completo. Cuando su hijo murió, B sintió un vacío tan profundo que casi pierde la cordura. Lo buscó, lo sintió. Y cuando la vio a usted, supo la verdad. Todo dentro de mí se derrumbó. Él sabía. Él me reconoció. No con la lógica, sino con el alma. «¿Dónde está?», pregunté, apenas respirando. Ella dudó. Finalmente señaló hacia la parte trasera de la casa. «En el sótano. Pero no vaya. Él no está bien». Corrí antes de que pudiera detenerme. Encontré la puerta. Bajé las escaleras. El sótano estaba oscuro. Olía a humedad. Y entonces lo vi, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, temblando como un niño. Su respiración era agitada, como si tuviera miedo de sí mismo. «¿Hijo?», susurré sin pensarlo. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No soy tu hijo», dijo con voz quebrada, «pero siento que debería serlo». Me acerqué. Él retrocedió. «No me toque, por favor», suplicó. «Si me toca no voy a soportarlo». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. «Dime la verdad», pedí. «¿Qué te hicieron?». Él respiró hondo. «Me convirtieron en un reemplazo», dijo, «en una copia de una vida que nunca tuve. Pero cuando él murió, algo se rompió adentro de mí. Sentí que tenía que buscarla, como si mi alma supiera que le debía algo. Comencé a llorar. Él también. Entonces se escuchó un ruido arriba.
Puertas golpeándose, voces. La mujer gritó: «¡Corre! ¡Están aquí! ¡Van por él!». Él me miró con desesperación. «No puedo dejar que la lastimen. Váyase». «No», dije. «No voy a perder un hijo 2 veces». Él tomó mi mano. Su piel temblaba. «Gracias por sentir que lo era». Le besé la frente. Los pasos bajaron por las escaleras, y en ese instante él susurró: «Perdóname. Este es mi sacrificio». Se levantó, corrió hacia los hombres armados y gritó: «Déjenla ir. Yo soy el que buscan». Yo grité su nombre. Lo arrastraron, lo golpearon, y me dejaron en el suelo cuando la mujer me empujó hacia una salida trasera. Salimos corriendo. Escuché gritos, disparos, llantos. No sabía si él seguía vivo. Solo sabía una cosa: no iba a permitir que su sacrificio fuera en vano. No recuerdo cómo logramos salir vivas de aquella casa. La mujer, a quien ahora empezaba a ver no como enemiga, sino como cómplice forzada, me arrastró por un pasillo estrecho que conducía a un jardín abandonado detrás de unas paredes cubiertas de hiedra. Mis piernas temblaban. Mi corazón iba tan rápido que creí que se me iba a detener. Aún escuchaba los gritos, los pasos violentos, los golpes, y el último sonido que me desgarró: la voz de él gritándoles que lo dejaran en paz. Ella abrió una verja oxidada y me empujó hacia afuera. «Corre», ordenó. «Vete ahora, antes de que vengan por ti también». «No puedo dejarlo», grité, intentando volver a entrar. Ella me sostuvo con fuerza, sujeta a mis brazos como si yo fuera una niña atrapada en un incendio. «Si entras, mueren los dos. Él lo sabe. Por eso se entregó». Lloré con rabia, con impotencia, con un dolor que me rompía cada hueso. «Quiero salvarlo». «Entonces escúchalo», dijo ella con voz rota. Él eligió protegerla. «No arruine su sacrificio». Me quedé paralizada. Sacrificio. Esa palabra maldita había vuelto. La mujer tomó mi rostro entre sus manos. Él siempre sintió que le faltaba algo. Susurró: «Ahora sé qué era. Usted». Y cuando por fin la encontró, no quiso perderla otra vez. Las lágrimas caían por su rostro y el mío. «¿Dónde se lo llevan?», pregunté entre sollozos. Ella miró hacia la casa y negó. «A un sitio donde nadie vuelve igual. Quizá ni vuelva». Sentí que el alma se me desgarraba. «¿No hay forma de seguirlo?». Ella tomó un papel arrugado de su bolsillo y lo puso en mi mano. «Hay un hombre que estuvo en el proyecto. Él puede ayudarla o puede matarla, pero es lo único que tengo». Desdoblé el papel. Un nombre escrito en tinta negra: Damián Torres, y una dirección. «¿Quién es?», pregunté. «El supervisor original del proyecto Loto», respondió ella. «Fue quien firmó la orden para separar a los bebés, y también quien se arrepintió tarde». La mujer se dio la vuelta. «Ahora váyase. Si lo que siento es cierto, no les llevará mucho encontrarla». Corrí sin mirar atrás. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Quizá dependía. No fui a casa. Sabía que me vigilarían. Fui a un motel barato, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Me encerré en la habitación. Puse el cuaderno azul sobre la mesa y el nombre de Damián Torres frente a mí. Y entonces sucedió algo extraño. Sentí calma. Calma antes de una tormenta que sabía que iba a destruirlo todo. No tenía armas, no tenía aliados, no tenía dinero, pero tenía algo más fuerte: la verdad en las manos. Me quedé dormida sin querer, con la lámpara encendida. Cuando desperté horas después, el sol ya se había puesto. Revisé mi celular. 20 llamadas perdidas de números desconocidos, mensajes amenazantes, todos con el mismo tono. Última advertencia: deténgase. No iba a detenerme. Tomé mis cosas, dejé el motel sin mirar atrás y conduje hacia la dirección de Damián Torres. Era una casa en las afueras, de apariencia tranquila, con un jardín lleno de maleza. Toqué la puerta una vez. Nadie respondió. Toqué otra vez. Finalmente, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre mayor, delgado, con barba blanca y ojos llenos de noches sin dormir, me observó con cansancio y miedo. «¿Usted es?», pregunté. «Ya sé quién es usted», interrumpió él. Mi corazón dio un salto. «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está el sujeto B?». Él cerró los ojos, como quien recibe una herida.
Sabía que este día llegaría, susurró. Pase, entré. La casa olía a polvo, papeles viejos y arrepentimiento. Había carpetas por todas partes, pizarras con fórmulas, diagramas de ADN, fotografías de bebés, y en una pared, colgadas cuidadosamente, 2 pulseritas de hospital. Dos idénticas, L14, AL14B. Sentí que se me doblaban las rodillas. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté con un hilo de voz. El hombre respiró hondo. No éramos un proyecto de clonación, ni de sustitución. Éramos un experimento social. Queríamos estudiar cómo se desarrollaban 2 seres humanos idénticos en ambientes distintos. Pero mientras crecían, descubrimos algo aterrador. Ambos compartían un vínculo emocional tan fuerte que el dolor de uno afectaba al otro. Era un riesgo demasiado alto, así que ordenaron mantenerlos separados, para siempre. ¿Y la muerte de mi hijo?, pregunté con la voz rota. Damián bajó la mirada. Sujeto A estaba empezando a recordar sueños que no eran suyos. Tuvimos miedo de que buscara al otro, y había gente en el programa dispuesta a evitarlo. ¿Lo mataron?, susurré. El hombre no respondió, y su silencio fue la confirmación más cruel de mi vida. Me llevé las manos a la boca para contener un grito. Mi hijo no murió por accidente. Lo asesinaron. Damián, con lágrimas en los ojos, dijo, pero sujeto B siempre sintió su ausencia, aún sin conocerlo. Cuando él murió, B casi colapsa. Y cuando la vio a usted en el centro comercial, su mente hizo lo único posible, buscarla. Me derrumbé. Lloré como nunca había llorado, hasta que el hombre puso una carpeta frente a mí. Esta es la ubicación, dijo. Se lo llevaron allí después de capturarlo. Si quiere salvarlo, debe ir ahora mismo. Mis manos temblaban al abrir la carpeta. Un mapa, un nombre. Instalación Loto, zona 3. Apúrese, dijo él con urgencia. Ellos no tienen intención de dejarlo vivir. Levanté la cabeza. Mis lágrimas se secaron. Algo dentro de mí se endureció. Voy a recuperarlo, dije. ¿Vivo o muerto? El hombre asintió. Y señora, agregó, prepárese. Él no será el único que encuentre allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí de la casa con el mapa en la mano. Había llegado la hora. La madre que enterró a su hijo iba a desenterrar la verdad. Conduje hacia la instalación Loto, zona 3, con el mapa temblándome en las manos. No era un lugar visible en ningún registro público. Estaba escondido en medio de un bosque seco, rodeado de árboles torcidos y un silencio que parecía advertir que nadie salía de allí siendo la misma persona. Mientras avanzaba por el camino de tierra, sentí que llevaba conmigo no solo mi determinación, sino la vida entera de mi hijo. Su risa, sus abrazos, su mirada tierna cuando me decía «mamá». Cada uno de esos recuerdos se convirtió en una armadura invisible que me empujaba a no detenerme. Llegué hasta una reja oxidada que parecía abandonada, pero al acercarme se abrió sola con un chirrido prolongado. No había guardias visibles, lo cual me hizo sentir que de alguna forma me estaban esperando. El edificio era bajo, sin ventanas, como un búnker olvidado. Bajé del auto, respiré hondo y avancé. No sabía si saldría viva, pero tampoco me importaba. Si mi hijo estaba allí, prefería morir a volver a perderlo. Empujé la puerta de entrada. El interior estaba iluminado por luces blancas y frías, pasillos interminables, puertas cerradas, monitores encendidos mostrando líneas de datos, fotografías, rostros de bebés con números en lugar de nombres. Era un mausoleo de identidades robadas. Caminé despacio, escuchando solo mis pasos. De pronto, una voz en un parlante resonó sobre mi cabeza. Señora González, llegó más lejos de lo que imaginábamos. Me quedé inmóvil. ¿Quién es?, pregunté. Alguien que conoce el proyecto Loto desde antes de que usted diera a luz. Mi corazón se apretó. ¿Dónde está mi hijo?, exigí. ¿Cuál de los dos?, respondió la voz con un dejo de ironía. Avancé con rabia. Abrí una puerta al azar. Dentro había cunas vacías, alineadas como en un hospital, pero cubiertas de polvo. Otra puerta reveló archivos, decenas de carpetas con códigos que coincidían con los del cuaderno azul, fotos de niños idénticos, emparejados como si fueran productos en un catálogo.
Seguí avanzando hasta llegar a una puerta metálica distinta a las demás, gruesa, con un panel electrónico. Antes de que pudiera intentar abrirla, se desbloqueó sola. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, sujeto B, el joven idéntico a mi hijo, sentado en una camilla, con cables conectados al pecho, respirando con dificultad. Cuando me vio, su rostro se transformó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No debía traerla aquí», dijo con voz débil. «Ellos la quieren usar para terminar el experimento». Corrí hacia él. «¿Qué te hicieron? Dime». Querían ver qué pasaba si nos reunían, qué se activaba en la memoria. Tosió. «Pero yo no voy a permitir que la lastimen». Tomé su mano. Era cálida, real, viva. «No soy tu hijo», susurró él, «pero cuando te vi, sentí algo que no puedo explicar, algo que siempre me faltó». Apreté su mano aún más fuerte. «Eres mi hijo también», le dije. «Aunque el mundo te haya tratado como un experimento, para mí eres un ser humano, y no voy a dejarte morir aquí». Él sonrió débilmente. No sabe cuánto esperé oír eso. De pronto, 2 hombres armados entraron. Uno gritó: «¡Aléjese de él, señora!». Me puse delante del joven, extendiendo los brazos. «No voy a moverme», grité. «Tendrán que pasar por encima de mí». El hombre apuntó el arma. Sentí que todo se detenía. El aire, la luz, el tiempo. Pero antes de que disparara, una tercera figura apareció detrás de ellos. Un golpe seco, otro. Ambos cayeron al piso. La tercera figura avanzó hacia la luz. Era Damián Torres. «Llegó justo a tiempo», dijo. «Si se quedaba afuera, no sobreviviría». Yo estaba en shock. «¿Por qué me ayuda?». Él suspiró. «Porque intenté detener todo esto hace 30 años y fracasé. Solo me queda corregir lo que pueda, mientras pueda». Nos ayudó a desconectar los cables del joven. Él estaba débil, pero consciente. Damián lo cargó del otro lado y juntos lo sacamos hacia el pasillo. «Podemos llegar a la salida trasera», explicó Damián. «Pero deben moverse rápido». Corrimos, mi corazón latiendo como un tambor. Las alarmas empezaron a sonar. Luces rojas parpadeaban. Escuché pasos detrás de nosotros. Gritos, órdenes, un disparo, luego otro. «Sigan», gritó Damián. Sentí el olor a pólvora, el eco del peligro, la adrenalina quemándome la sangre. Llegamos a una puerta de emergencia. La empujé con todas mis fuerzas. Afuera nos recibió el viento frío de la noche. El joven se apoyó en mí, respirando con esfuerzo. «Lo logramos», susurró, casi sin voz. Corrimos hacia el auto. Lo ayudé a sentarse en el asiento trasero. Encendí el motor y aceleré. Solo cuando el edificio quedó atrás, apenas visible entre los árboles, me permití llorar. Lloré de miedo, lloré de alivio. Lloré porque, por primera vez, no estaba perdiendo a un hijo, estaba salvando a uno. El joven me miró desde el asiento trasero. «Si me hubiera criado usted, creo que habría sido feliz». Giré un poco para verlo mejor. «Desde hoy, tienes un hogar», le dije con un nudo en la garganta. «Y una madre, si quieres aceptarla». Él cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. «Sí», susurró, «quiero». Seguí conduciendo hacia el amanecer. La carretera se iluminaba poco a poco, como si el mundo entero quisiera darme una segunda oportunidad. Y supe, en ese instante, que aunque la verdad era terrible, aunque había perdido a mi hijo en manos de un experimento inhumano, había ganado algo inesperado, la posibilidad de amar otra vez. Y esta vez no pensaba fallar, porque él, el joven que había sufrido tantas vidas rotas, merecía finalmente una vida propia, una vida libre, una vida real. Y si escuchaste esta historia hasta el final, quiero invitarte a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias tan profundas. Cuéntame aquí en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta leer los comentarios, de verdad. Gracias por acompañarme.